Hola amigos, aquí nuevamente con ustedes, Jorge Paredes Romero desde Lima, Perú. Hablábamos de los pilares para el desarrollo de un país y hablamos sobre la salud. Hoy hablaremos sobre la educación. Claro, esto es algo muy breve. La educación ha sido terriblemente descuidada en el país. Escribimos un pequeño artículo sobre lo que significaba los años 50, los años 60, en los cuales teníamos asignaturas realmente interesantes que le daban una buena información al educando. Educación cívica, economía política, geografía del Perú y del mundo, historia universal, historia del Perú. Teníamos lingüística, lenguaje, profundo interés en lo que era gramática, las reglas ortográficas, educación física, educación religiosa, música. Teníamos talleres diversos de teatro, música, costura, manualidades. Aún antes había el curso de economía doméstica. Y bueno, y con todos estos estaba pues, el estudiante debidamente pertrechado, con conocimientos, información. Y en esos tiempos no había la informática, ni nos imaginábamos. Eh, entonces recurríamos a los libros. Las bibliotecas eran muy consultadas. Yo creo que uno de los grandes descuidos que ha tenido la humanidad ha sido justamente leer. Y aquí en Perú las bibliotecas siempre han sido muy escasas, pero aún en la internet hay cómo leer, sino que ya se ha perdido la costumbre porque han aparecido nuevas distracciones, sobre todo los juegos que están allí y que en realidad le han hecho mucho daño a nuestra niñez y a nuestra juventud. Aún conozco adultos que son adictos a estos juegos y entonces yo alguna vez he jugado, pero eso no significa que ha sido pues algo a lo que he dedicado todo mi tiempo. Tengo una vasta biblioteca en Internet y eso creo que nos ha permitido poder tener información sobre el Perú y sobre el mundo. Entonces ahora tener noticias es algo rápido, no necesitamos necesariamente recurrir a la televisión, porque la televisión también ha sido un canal mal utilizado para poder ayudar o coadyuvar a la educación eh, que recibimos en los centros escolares cuando éramos niños, jóvenes, pero aún hay gente que siendo adultos seguimos estudiando. Entonces, con esto de la educación a distancia ahora ya no hay disculpa. Hay cómo estudiar, estés donde estés y como estés. O sea que tampoco ahora las limitaciones físicas son una disculpa para decir no puedo estudiar. Pero sin embargo, la educación ha sido descuidada. Y esto por quienes son los responsables de, digamos, reglamentar, de cuidar, de proporcionar lo que es la educación en el país, mediante la elaboración de currículas, programas, la preparación de maestros y las especialidades. Entonces, yo creo que aún en las universidades, el estudiante universitario, el futuro profesional, tampoco está debidamente atendido, no está debidamente informado y pertrechado de herramientas y estrategias que son necesarias para poder desarrollar una serie de contenidos, llegar a objetivos y utilizando determinadas herramientas útiles y de esa manera tanto el educador como el educando necesitan intercambiar información porque en una adecuada educación el maestro también sigue aprendiendo. Y puede llegar el momento que tiene que aprender del mismo estudiante. Es así. Seamos honestos. No todo lo sabemos. Y a veces, yo alguna vez he estado en aula y he tenido la oportunidad de recibir algún tipo de información de mis estudiantes y eso me permitió a mí ir a la computadora y investigar más. Entonces uno debe estar permanentemente leyendo, investigando
auscultando todo lo que pueda darnos mayor información y seguridad. Sobre todo la seguridad, porque también la Internet se presta a que puedan llegarnos información equivocada, tergiversada, distorsionada y a veces con mala intención. Por ejemplo, temprano estuve viendo acerca de unas frases que dicen que ha pronunciado el Papa Francisco acerca de que la cruz significa el fracaso de Dios. Y pues yo creo que no han tomado la frase en todo el contexto del discurso papal. Yo no soy católico, soy una persona que respeto las religiones, pero tengo mi propia manera de ver lo que es la espiritualidad. Creo en Dios Padre, Creador, en Dios Hijo, Redentor y en un Espíritu Santo Consolador, sustentador, confortador. Y creo en la salvación. Entonces, yo pienso de que ahí se ha considerado muy mal esa frase porque en todo caso, suponiendo de que en algún momento se haya dicho, se haya pensado que pudo haber sido en la cruz el fracaso y que lo hayan visto de esta manera, pues no es así. La cruz significa la muerte, ciertamente, y para algunos puede ser el fracaso, y la muerte no es un fracaso. Ya en otro momento podré hablar de esto. Lo he escrito en un artículo en internet. La muerte significó simplemente el momento de la redención, el sacrificio de Cristo, y de ahí se venía los 3 días de la sepultura y la resurrección. Entonces allí es el triunfo, en realidad, de la misión de Cristo. Entonces yo creo que tergiversaron o no tomaron toda la frase contextualmente en el discurso que pronunció Francisco, el Papa de la Iglesia Católica. Y bien, entonces, como ustedes pueden observar, la información no necesariamente llega adecuadamente segura a quien lee, informa o escucha o ve. Entonces hay que investigar y es lo que hice entonces. Y también usé razonamiento, reflexión, etc. Ha habido muy mala intención en esto. Y la información que nos llega en el aula a los estudiantes también puede tener alguna mala intención en algunos casos, muy raros quizá, pero los hay. Información incompleta. Y entonces el estudiante debería tener también la libertad de poder, digamos, cuestionar, preguntar en ese instante. Y el maestro responder o por lo menos reconocer que no tiene la información y que lo va a investigar. O sobre ese punto abrir un trabajo de investigación de aula. El maestro no puede, ¿por qué necesariamente quedar ante los demás como un hombre sabio en su totalidad? También tiene sus, digamos, vacíos en la formación e información que pudiera tener. Somos seres humanos imperfectos y tenemos que reconocerlo. Pero hoy en día hay un interés muy profundo de parte del sistema de tener a la población desinformada, con una mediocre e inadecuada educación, con la finalidad de mantener a una población no contestataria, una población desinformada, dependiente y manipulable. Entonces, si el niño, el joven, el adolescente y aún el estudiante universitario, aunque ya es muy difícil, pero sucede, es mal informado o no debidamente educado, entonces va a ser un adulto o un profesional también incompetente, ineficaz, y lógicamente si es maestro, pues tampoco va a cumplir una buena labor didáctica, educadora. El maestro guía, orienta, no es un sabio. El maestro debe llegar a ser sabio, es su meta, su propósito en algún momento. De ahí hay un dicho que dicen que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Entonces, a las personas adultas hay que tomarles también en consideración. La educación debe ser copartícipe de toda la sociedad, del estudiante, del maestro,
de la familia y de la sociedad en su conjunto. Y de allí que un artesano, un trabajador municipal, eh, un técnico, un médico, un abogado, deberían ser llevados a las aulas para que ellos puedan compartir sus experiencias e informar al estudiante cómo es el trabajo que ellos realizan y el estudiante pueda apreciar. Aún la persona que barre las calles, la persona que recoge la basura, son personas que tienen una función en el mundo. Si no estuvieran ellos, yo creo que este mundo la pasaría muy mal. Entonces, toda persona debe ser apreciada en el contexto de su trabajo. La persona que arregla zapatos, la persona que lava la ropa, hay personas que van con su camioneta llevando una lavadora en una casa, la conectan y lavan la ropa de la casa. Hay personas que alquilan lavadoras y también hacen lo mismo, dejan lavadoras aquí y allá, también tienen una función que cumplir. Y podrán decir algunos, esa persona no estudió, no, pero ha creado un trabajo. Y es una persona creativa, emprendedora. Y toda persona que cumple una función es útil. La educación entonces debe llevarnos también a apreciar a estas personas para que el estudiante pueda tener, digamos, una apreciación positiva, constructiva del trabajo, por más sencillo e insignificante que sea, aunque yo creo que no hay trabajo que no tenga importancia. La educación debe ser responsable del desarrollo de todas las inteligencias. Como bien dice Howard Gardner, no es una ni dos inteligencias, pero hoy en día en las escuelas se da mucha importancia a las matemáticas, al lenguaje, y el resto ya no tiene importancia. La han reunido la geografía, la historia y la economía política en lo que es ciencias sociales, han reunido la botánica, la zoología, la anatomía en lo que es ciencias naturales, y muy mal. Yo creo que debería volverse al tiempo del estudio de mañana y tarde, y deberían construirse más escuelas, haber más profesores, sino que lamentablemente el dinero es robado. Hay dinero suficiente que ingresa a la caja fiscal en todos los países del mundo, más aún en Perú, que es un país muy rico. Pero ese dinero es birlado, sustraído por gente que ha invertido en la política para acceder a cargos y desde allí dedicarse a robar y no a gobernar, a legislar, a hacer jurisprudencia, a controlar, a fiscalizar y a servir a la población. Lamentablemente, yo creo que hay un gran porcentaje de gente en el aparato estatal que no está cumpliendo sus funciones adecuadamente. Y uno de estos roles es la educación. Y ahí tenemos desde un ministerio, desde un ministro y una serie de funcionarios, directores, viceministros, directores, jefes de la SUGEL, directores escolares y el mismo maestro, que debería ser una autoridad en el aula. Y el maestro debería tener toda la libertad para poder asumir la responsabilidad en el aula de considerar el programa que tiene que desarrollar, el syllabus, la currícula, y adecuarla a la realidad, perfeccionarla, mejorarla. Y de esta manera yo creo que tendríamos una mejor educación en el país. Lamentablemente, el maestro también se queja muchas veces de que no le alcanza el dinero que gana y tiene que salir de la escuela en un taxi a hacer trabajos o cumplir otro tipo de trabajos para complementar lo que él necesita para su canasta básica. Y es verdad, los maestros también no ganan bien. Pero así como reclaman salarios, así como reclaman sueldos, y no solo los maestros, sino los médicos, las enfermeras o cualquier otro trabajador del país, también deberían reclamar acerca de un mejor lugar de trabajo, mejores herramientas, y de esta manera yo creo que todos estaríamos más felices y más contentos. Yo creo que también el maestro necesita educarse mejor para enseñar mejor,
pero al mismo tiempo él tiene que ser autodidacta y esforzarse y aconsejar a sus estudiantes, como lo hizo conmigo un buen maestro, el profesor González Pastor en la universidad. Me dijo: Jorge, no todo lo que te damos en la universidad es suficiente. Tienes que conseguirlo por tu cuenta. Sé autodidacta. Y la verdad es de que ser autodidacta es lo más maravilloso para un ser humano, y más aún si es una persona acuciosa, interesada en aprender y en saber más para ser más útil a sí mismo, a su familia y a la sociedad. Visiten siempre nuestras páginas web www.peruesmas.com, www.enmiperú.com, y la última, que es www.paraelbiendeperú.com. Entonces, yo creo de que informar a través de la internet también es una manera de educar. Estaré nuevamente con ustedes en una oportunidad que tengamos posteriormente, con todo gusto. Jorge Paredes Romero, desde Lima. Hasta ese momento. Permiso.